Uno de ellos es el proceso de la inflamación crónica granulomatosa, el granuloma propiamente dicho, y la segunda parte es un evento que no se habla mucho, ni siquiera lo menciona Robbins, acerca del cómo central ocurre un evento Doctor, se dejó de escuchar. Adelante, Lulú. Disculpe, doctor, me están diciendo mis compañeros que si los puede aceptar, por favor. Ya estoy en eso. Buen día, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Gracias, excelente. ¿Y qué tal? ¿Sí me escuchan bien? Sí, claro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver, como el doctor dice, vamos a ver un artículo de revisión sobre la reacción granulomatosa, específicamente en la enfermedad de tuberculosis, ¿no? Aquí aparece, ¿pueden ver mi flechita? Sí, doctora. Excelente. Bueno, entonces aquí pueden ver el título del artículo que se llama Tuberculosis Granuloma and Unsuccessful Host Defense. Mechanism Providing a Safety Shelter for the Bacteria. Entonces como que lo dejan en pregunta porque es lo que vamos a andar abordando a lo largo de esta presentación. Y pues aquí están los autores. También aquí les puse la referencia donde la pueden encontrar, ¿no? Bueno, también un poquito de la presentación de los temas que vamos a abordar, que sería la introducción, la formación del granuloma, los modelos utilizados para estudiar al Mycobacterium tuberculosis, la infección y respuesta granulomatosa, la población principal de células involucradas en la respuesta granulomatosa, así como la conclusión. Bueno, entonces, para dar un panorama general de la epidemiología a nivel global de la tuberculosis, bueno, primero vamos a mencionar que en México hay más de 18,000 casos nuevos de tuberculosis por año, en todas sus formas, recordando que no solamente hay presentación a nivel pulmonar, ¿no? Y también tenemos que un total de 1.4 millones de personas murieron de tuberculosis en 2019 según la OMS. Y en todo el mundo la tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte y la principal causa por único agente infeccioso. Entonces, pues tomar eso en cuenta para darnos cuenta de la importancia de esta enfermedad, ¿no? Y se estima que en 2019 enfermaron 10 millones de personas en todo el mundo. Ahora, pues hablando, por ejemplo, ya ustedes me dirían, ok, pero en México, pues sí, ya mencionó lo de los 18,000 casos nuevos de tuberculosis, pero pues también tenemos que, según el boletín epidemiológico sacado en marzo, tenemos que los principales estados con tuberculosis sería Baja California, Nuevo León y Veracruz, ¿no? Esto según el boletín de marzo del 2021. Bueno,
tenemos entonces que el pronóstico de la enfermedad depende de la habilidad del huésped para eliminar al bacilo. Y pues sí, su ruta principal de la infección es la respiratoria. Tenemos que cuando nosotros inhalamos estas gotitas de flush y estas bajan, o bueno, llegan a nuestro tracto respiratorio inferior, estas contienen una pequeña cantidad de bacilos, ¿no? Es decir, del agente patógeno. Y estos a su vez infectan a los macrófagos alveolares, a los neumocitos tipo 2 y a los neutrófilos polimorfonucleares. Bueno, aquí está un pequeño esquema que yo hice referente a lo que podemos leer en el artículo, en donde nos dicen que los macrófagos alveolares infectados liberan estas citocinas. Estas citocinas se encargan de llevar a cabo un reclutamiento de una población variada de células, entre las que se pueden incluir macrófagos, células dendríticas, linfocitos. Estas entonces van a acudir al sitio de la infección. Ahora, también sabemos obviamente que las células dendríticas pues llevan a cabo una presentación del antígeno a las células T en los nódulos linfáticos, con lo que ocurre una respuesta por parte de las células T y esta pues se desarrolla, ¿no? Entonces, tenemos que esto es lo que conforma la creación de un granuloma. A lo mejor ustedes dirán, bueno, pues es que no estoy entendiendo bien cómo es que estos eventos me llevan a un granuloma. Pues esto lo podemos ver en este esquema que sacamos del artículo, en donde se puede ver en una primera instancia cómo está aquí nuestro macrófago alveolar, entonces pues que tiene sus receptores ahí claramente y podemos ver cómo es inhalado, ¿no? Entonces aquí claramente muestra una flechita cómo llega a nuestro tracto respiratorio inferior y ahí es donde es reconocido por estos macrófagos alveolares por medio de sus receptores de superficie que dirigen la captación de los bacilos y dispara el inicio de las vías de señalización innata, que nos produce unas quimiosinas y citocinas, como lo vemos en este primer apartado en el A. Luego podemos ver en el apartado B el reclutamiento de otras células, ¿no? Como ya les mencionaba, el reclutamiento de otras células, como lo que serían macrófagos, dendríticas y linfocíticas, ¿no? Entonces, esto se puede ver en el esquema B. Comienzan a llegar células, se comienzan a sumar a esta reacción, ¿no? Para ir a apoyar. Luego, en el C, podemos ver cómo van organizando una estructura esférica con los macrófagos infectados que se van a encontrar en la zona céntrica, y estos están siendo rodeados por varios linfocitos, principalmente CD4, CD8 y células T, gamma y delta. También observamos macrófagos fusionados que forman macrófagos gigantes multinucleados, como nos lo muestra aquí en la imagen, macrófagos gigantes multinucleados y células esponjosas, ¿no? Y macrófagos. Entonces, que estas dos serían como una clase de, sufren modificaciones morfológicas, estas mismas, ¿sí me están escuchando bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, doctora. Excelente, es que me pareció conexión inestable. Bueno, entonces, como les decía, estas células, las macrófagos, células gigantes multinucleadas y así como las células esponjosas, sabemos que son una variante de los macrófagos y estas están recibiendo una alteración morfológica debido a las situaciones que se presentan, ¿no? Y pues sí, entonces los linfocitos T también tienden a agregarse a estructuras adyacentes del granuloma de tipo folicular. Ahora, en el E y el D, básicamente lo que nos están mostrando es cómo sucede una necrotización, ¿no? Ahorita ya abordaremos bien qué características tiene este tipo de necrotización, pero entonces, ¿qué sucede? Que sucede una necrosis y una necrosis de los macrófagos alveolares infectados, que a su vez luego se desintegran. ¿Y qué sucede? Pues que entonces de nuevo vuelven a dejar libres al agente patógeno, como se muestra aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede cuando se deja al agente patógeno libre de nuevo? Pues entonces que vuelve a diseminarse, ¿no? Por los pulmones y entonces volvemos al mismo ciclo, ¿no? Porque de nuevo entonces uno puede llegar a contagiar a otras personas y uno continúa entonces con este ciclo de tuberculosis. ¿Hasta ahora alguna duda?
No, doctora. Bueno, excelente. En esta diapositiva tenemos lo que serían como algunas características generales del granuloma, en donde tenemos que se le define como un agregado de macrófagos, a menudo con cambios morfológicos característicos y otras células inmunes, ¿no? Entonces entendemos perfectamente a qué se refiere esto, ¿no? Que sucedió que un macrófago alveolar fue infectado al captar y al fagocitar a este agente patógeno, de repente se liberaron ciertas quimiosinas y citocinas que dijeron, oigan, vengan a ayudarme. Estas dijeron, ok, la forma en que te vamos a ayudar es que te vamos a rodear. Te vamos a rodear para que tú no nos causes ningún problema, no le causes ningún problema a nuestro huésped, y entonces es la forma en cómo están ayudando, ¿no? Y pues, ¿a qué se refiere agregados de macrófagos? A menudo con cambios morfológicos, característicos, a lo mismo que les acabo de comentar, ¿no? A que entonces hay variantes de este macrófago que se convierten en células gigantes multinucleadas, así como células esponjosas, ¿no? Ahora tenemos que el granuloma es una característica clínica de la tuberculosis, ¿no? Es algo muy característico y que define, yo diría que histopatológicamente a la tuberculosis, aunque también tenemos que aclarar que el granuloma no solo es exclusivo de la tuberculosis, hay otras enfermedades que lo pueden tener. Estos las mencionaremos más adelante. Entonces tenemos que el granuloma es desarrollado por el huésped para contener a la infección y eliminar a la bacteria. Sin embargo, la bacteria permanece en estado latente dentro del mismo y se reactiva en el 10% de los individuos. Entonces, ¿qué sucede? Que pues muchas veces estos individuos presentan un sistema inmune comprometido y entonces es cuando se reactiva esta enfermedad y pues sucede lo que ya había mencionado, ¿no? La necrotización y de repente pues que esto se reactive. Entonces tenemos que la muerte de las células infectadas nos causan una zona necrótica, lo que a su vez nos causa la liberación de las bacterias. Todo entendido por ahora, ¿verdad? Bueno, eso espero, si no, con confianza me preguntan. Bueno, entonces tenemos que la formación del granuloma es cuando se crea un microambiente para controlar la infección, pero aquí va el tema principal, bueno, una de las principales preguntas de este artículo, ¿no? Y es lo más curioso, que no solamente este granuloma ayuda a contener al agente patógeno, sino que también provee un niche para la bacteria, ¿no? Para que ésta sobreviva y pues pueda quedar en estado latente, pero pues aún así presente dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, un factor para el establecimiento de la infección es un balance entre citocinas antiinflamatorias y proinflamatorias que se producen para controlar la proliferación de la bacteria, ¿no? Entonces, aquí básicamente pongo un pequeño esquema en donde, pues, insisto, nos planteamos la pregunta, si bien este granuloma sí está protegiendo a nuestro huésped, también le está sirviendo a la bacteria para que ésta de alguna manera sobreviva, ¿no? Entonces, ahí vemos qué tan interesante es esta bacteria que es capaz de crear todos estos mecanismos por medios de los cuales ella logra sobrevivir. Entonces, tenemos que, como había dicho antes, todo este proceso comienza con una agregación de diferentes subconjuntos de células del linaje de macrófago y monocitos, y se observa un cambio morfológico en estas células, los que ya les había dicho. Ahora, por ejemplo, ahora yo les podría decir que ustedes dirían, ¿pero por qué monocitos, no? ¿No sería mejor solamente mencionar a los macrófagos que pues tarde o temprano son la diferenciación de los monocitos? Pues porque también, como ustedes sabrán, los monocitos se pueden dividir, bueno, se pueden más bien diferenciar en macrófagos y monocitos derivados de células dendríticas, entonces que también se encuentran presentes en el granuloma. Entonces, como había mencionado antes, hay una agregación de diferentes subconjuntos de células y estas a su vez nos llevan a un reclutamiento de las células T, ¿no? Porque los monocitos derivados de células dendríticas fungen como presentadoras de antígeno. Entonces, pues tenemos que dar reclutamiento de células T, entonces pues las activa después de su exposición al agente y entonces componen una forma de protección, ¿no? Aquí tenemos un esquema donde estoy pretendiendo pues mostrarle qué me refiero con un agregado de un subconjunto de células, donde pues entonces también nos mencionan a las células, a los macrófagos infectados que se encuentran en el centro, los van rodeando todas estas células, tanto linfocitos, células gigantes multinucleadas,
células esponjosas, y entonces, pues, básicamente es así como se va formando el granuloma. Y también aquí tenemos un corte histológico que lo representa. Bueno, entonces, pues, aquí vamos a pasar muy brevemente, simplemente decir que, pues, hay modelos utilizados para estudiar al Mycobacterium tuberculosis, entre los que se pueden resaltar el ratón y, pues, esta larva, que es bastante curiosa porque es transparente, entonces se puede casi estudiar en vivo, ¿no? Cómo es que van sucediendo varios cambios en ella. Bueno, entonces tenemos luego que, como les había mencionado, íbamos a hacer una rápida mención de cómo es que estas células, cuál es su papel en la formación del granuloma, ¿no? Entonces tenemos linfocitos B, linfocitos T y células derivadas de monocitos, con lo que serían macrófagos espumosos, macrófagos, células multinucleadas. Bueno, aquí se me pasó los neutrófilos, pero porque no son células derivadas de monocitos, pero pues también van a conformar a lo que sería esta respuesta granulomatosa, y las células derivadas células dendríticas derivadas de monocitos. Entonces también vamos a tener a los linfocitos T, que se encuentran a los CD4, CD8, a las células gamma delta y a los natural killer. Bueno, entonces tenemos que los macrófagos epitelioides, bueno, también agreguemos que reciben este nombre porque su morfología es bastante parecida a las células epiteliales, son unos de los más involucrados en lo que tiene que ver con la formación del granuloma. Tienen receptores que les permiten reconocer y fagocitar las bacterias, así como secretar varias citocinas. Ahora, ¿cuál es la importancia y por qué quiero subrayar esto de fagocitar bacterias? Porque van a ir notando, que ahorita les voy a ir comentando, que muchas de estas macrófagos que ya sufrieron cambios, ya de repente entonces perdieron su habilidad de fagocitar, ¿no? Entonces también es por eso que estas podrían representar una característica importante que todavía preservan, ¿no? Entonces, entre los receptores que tienen estos macrófagos, pues son los opsonizantes, los scavenger, los de lectina tipo C, los sensores de inmunidad innata. Muchos de estos ya los habíamos abordado en la clase pasada, justamente cuando hicimos una revisión de nuevo de las células de macrófagos, ¿no? Entonces, pues aquí es un esquemita donde pues ponemos algunos de los receptores que presentan, como serían los de opsonina, los scavenger, los de lectina tipo C, los receptores tipo TOL. Bueno, entonces esta me la voy a saltar porque aquí está mucho más esquematizado lo que sería también otra diferenciación de los macrófagos, que puede ser por dos vías. Una vía que puede ser, permítanme tantito. Ahí está. Una vía que puede ser una activación por vía clásica y una que puede ser activada por una vía alterna, ¿no? A la vía clásica también se le conoce como M1, y en este esquema es bastante fácil entender, ¿no? Que la vía clásica es gracias al interferón gamma. Entonces, actúa el interferón gamma, se vuelve esta activación por vía clásica, y este macrófago activado por vía clásica nos genera especies reactivas en oxígeno, óxido nítrico y enzimas lisosómicas que llevan a cabo una acción microbicida, ¿no? Como lo que sería fagocitosis y muerte de numerosas bacterias y hongos. También, a su vez, nos secreta interleucina 1, interleucina 12 y interleucina 23 y nos lleva a cabo la inflamación. A su vez, los macrófagos activados por la vía alternativa, los M2, estos logran su activación por medio de interleucina 13 e interleucina 4, como vemos aquí con la crucecita de positivo, ¿no? Entonces, este macrófago activado por la vía alternativa o macrófago M2, lo que hace es secretarnos un factor de crecimiento, una interleucina 10, y a su vez nos lleva a que nos ayude a la reparación de tejidos fibrosos y efectos antiinflamatorios. Entonces, pues también es bastante curioso porque podemos ver cómo es que estos llevan a cabo no funciones completamente opuestas, pero casi. Por ejemplo, M1 lleva a cabo inflamación y M2 efecto antiinflamatorio. M2 reparación de tejidos fibrosos y M1 acciones microbicidas. Entonces, pues sí, tomar eso en cuenta. Entonces, como les había dicho, esta es otra diferenciación morfológica de los macrófagos, y tenemos que son las células multinucleadas gigantes, también llamadas de Langerhans.
Ahora, el proceso de fusión podría desencadenarse por una activación celular dependiente del receptor tipo TOL2 por lipoma micobacterial. Ahora, a lo mejor ustedes podrían preguntarse qué es esto de lipoma micobacterial. Pues es un agonista inmune micobacteriano y se encuentra precisamente en la pared celular, en la pared celular de las bacterias, del Mycobacterium, más específicamente, y es un iniciador de este receptor del receptor TOL2, y pues entonces tiene sentido que estos dos estén asociados, ¿no? Y ahora también tenemos que ya nos expresan receptores fagocíticos, pero conservan su capacidad de célula presentadora, ¿no? Entonces es lo que les mencionaba hace ratito, de que cuando se van diferenciando, algunos van perdiendo esta capacidad fagocítica, pero aún así las células multinucleadas nos sirven como célula presentadora de antígeno, ¿no? Entonces tenemos que los monocitos derivados de células dendríticas se encuentran en la periferia de la lesión y contienen bacterias en los macrófagos. Contienen menos bacterias que los macrófagos, ¿no? Entonces aparecen en el granuloma en etapas tempranas y después migran a los nódulos linfáticos, donde llevan a cabo pues la presentación del antígeno, ¿no? Como les había mencionado, estos más que nada llevan a cabo una función de células presentadoras de antígeno, y también, si acaso mencionar, que nos sirven para mantener a la bacteria en un estado no replicativo, ¿no? Lo cual eso es bastante favorecedor. Ahora, los macrófagos espumosos, su apariencia resulta por la acumulación, como podemos ver en este esquemita, la acumulación intracelular de lípidos con gotas lipídicas, ¿no? Entonces, estos han perdido también su capacidad fagocítica y bactericida, por lo que permiten al Mycobacterium estar en un estado latente, ¿no? Todavía está sobreviviendo ahí en el granuloma. Y también se ha encontrado que estos lípidos que están dentro de estos macrófagos espumosos pueden ser los que también funcionen como para nutrir a la bacteria, ¿no? Entonces es ahí donde también hacemos la pregunta de, pues el granuloma en sí también lo está capsulando, pero bien que lo mantiene nutrido, ¿no? Haciendo más favorable su niche. Entonces tenemos que a los neutrófilos se les ha caracterizado por ser la primera línea de defensa contra la tuberculosis. Son directamente activados por los productos de Mycobacterium tuberculosis, entre los que se encuentra lipoarabinomannan. A lo mejor esto de mannan les recuerda a lipomannan, y pues sí, es una de las diferenciaciones de lipomannan. Y pues tenemos que los neutrófilos, pues sí, nos ayudan a matar a la bacteria e iniciar el proceso inflamatorio por medio de las quimiosinas, que reclutan a leucocitos y organizan al granuloma en la forma en que ya les había esquematizado anteriormente, por medio de otras quimiosinas, ¿no? Ahora tenemos que los neutrófilos no parecen tener un papel tan importante después de haber ayudado en esta primera línea de defensa, pero eso sí, ellos regresan al sitio de la infección cuando el granuloma comience a necrosarse. Ahora, las células TCD4. Pues estudios in vitro nos han sugerido que son absolutamente necesarias para la formación del granuloma. Las células presentadoras de antígeno estimulan a estas células por la colaboración con la vía de receptor de las células T, con la CD40 y CD40L y la producción de interleucina 12, lo que ocasiona la polarización de TH1 y la producción de interferón gamma. Bueno, todo esto tiene bastante sentido, y esto parece un aspecto crítico para el control de la infección. Tenemos también aquí que agregué un dato curioso, que sería el síndrome genético Mendelian. Este es bastante curioso porque este síndrome lo que nos dice es que se caracteriza por haber una diseminación de la infección después de la vacunación o por contacto con una micobacteria no virulenta, como sería Mycobacterium avium, y se relaciona con defectos en el interferón gamma. Entonces, pues sí, es bastante interesante porque este síndrome sí se presenta en los humanos, ¿no? Ahora, las células TCD8, se especula que los linfocitos T citotóxicos de la célula CD8 tienen una actividad antimicrobiana, mientras que los de la CD4 tienen una actividad inmunomoduladora, que funciona cuando a las células presentadoras de antígenos
están infectadas, ¿no? Ahora, la estabilidad del granuloma también se ha asociado con las TCD8 al producir a XCL1, que regula negativamente la producción de interferón gamma. También tenemos a las células T, gamma y delta. Su comportamiento celular se expande después de la infección y la reestimulación de una manera reminiscente de la memoria celular. Ahora, también parecen estar involucradas en la formación y desarrollo del granuloma, así como su organización y estado inflamatorio, y son las principales productoras de interleucina 17. Entonces, pues sí, podría ser esto bastante importante porque pues ya hemos visto todos los mecanismos un poquito de todos los mecanismos de señalización y de cómo pues afecta al granuloma. Y lo que también podría ser interesante de estas células T, gamma delta, es que no precisan de la interacción con moléculas presentadoras estas no presentan de interacción con complejos mayores de histocompatibilidad para activarse, ¿no? Entonces eso sería la diferencia con las otras células T. Entonces estas son independientes del complejo de mayor de histocompatibilidad. Ahora, estas células poseen una amplia plasticidad funcional tras reconocer a células infectadas o transformadas, ya que son capaces de producir citocinas como interferón gamma, interleucina 17 u otras quimiosinas, y pues provocan la citólisis de las células diana. Entonces, eso sería también un dato importante, un dato al breviario cultural de estas células de las que casi nunca oímos hablar. Ahora, las células natural killer reconocen ligandos lipídicos o glicosilceramida presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad y puede que tengan una función antiinflamatoria en el granuloma por Mycobacterium. Mucho de esto todavía se está viendo porque también muchas de estas informaciones también fueron como aplicadas en ratoncitos, ¿no? Algo curioso es que pues aquí también había un experimento en donde pues se aplicaban células natural killer a un ratoncito y presentaba mayor supervivencia. Ahora, los linfocitos B pues nos ayudan a la organización y desarrollo de las lesiones granulomatosas en el pulmón y en pacientes con tuberculosis latente o con un control inmune efectivo se encuentran agregadas a los linfocitos T y monocitos, como lo que había dicho en una de las primeras diapositivas. Entonces, queda demostrar si las B1 están involucradas en la formación del granuloma y el estado inflamatorio, ¿no? Entonces, como ven, pues que nada funcionan entonces para organización y desarrollo de las lesiones granulomatosas. Ahora, también vemos que está el proceso de necrosis, como ya antes les había mencionado. ¿Alguien gusta decirme qué sucede en el proceso de necrosis? Que ya antes había mencionado. Un pequeño resumen. A ver, cadetes, que habíamos visto esto de la necrosis licuefactiva, gaseosa, etcétera, etcétera. Pues una característica de la gaseosa es el aspecto blanquecino y disgregable. Bueno, supongo que es el que se ve en la imagen. Pues sí, también podemos saber que pues esto sucede, insisto, y repito una vez más, cuando las células de macrófagos alveolares se necrotizan, estas se desintegran, lo cual liberan a los bacilos, lo cual hace que entonces se liberen las bacterias y se promueva la inflamación y el daño tisular, como podemos ver aquí. Necrosis de las células infectadas nos causa una liberación de las bacterias y promueve la inflamación y daño tisular. Entonces sabemos también que la necrosis se asocia con lesiones en estado hipóxico y metabolismo de lípidos. Esto último es consistente con el rol del macrófago espumoso en la formación de la célula necrótica central, ¿no? Entonces, pues vemos que todo va teniendo sentido en cuanto a la necrosis. Y por último, pues ya en forma de conclusión, tenemos entonces que entender al granuloma es bastante importante para entender si a lo mejor qué tan beneficioso es para nosotros. O sea, insisto y recalco una vez más, si bien sí le sirve al huésped porque encapsula, su principal función es encapsular al agente patógeno, también sirve para darle un
un buen hogar a la bacteria, porque hasta le da comida, ¿no? Como había mencionado antes. Y aquí también menciono algunas de las otras enfermedades donde se presenta esta reacción granulomatosa, como serían tuberculosis, lepra, sífilis y enfermedad por arañazo de gato. También cabe aclarar que esta reacción granulomatosa no solamente sucede en enfermedades, también se puede dar cuando cuando hay un cuerpo extraño, ¿no? También va a suceder lo mismo, las células entonces van a intentar fagocitarlo y cuando no lo consigan, entonces pues van a intentar rodear a este agente extraño y pues sí, entonces simplemente otro dato a mencionar. ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Alguien que algo no le haya quedado claro? ¿No? ¿Nada? Muy bien, Lulu. Uh-huh. ¿Alguien alguna pregunta? Entonces estamos hablando de la inflamación granulomatosa y si bien es cierto que para tener una excelente respuesta granulomatosa, nuestro sistema inmunológico debe funcionar, debemos ser individuos inmunocompetentes. También esto habla de una falla del proceso de respuesta inmunológica innata, es decir, una persona que llega al proceso granulomatoso tiene un problema precisamente en la respuesta inmunológica innata, ¿no? Entonces, a eso se refiere particularmente, pero una vez que está el granuloma puede, en los casos de los microorganismos, puede tener dos vertientes. Algunas bacterias, como M. tuberculosis, las usan para crear un nicho ecológico y de esta manera crecer, ¿no? Ahora, las enfermedades granulomatosas no solamente se presentan en tuberculosis. Acuérdense ustedes bien que el granuloma puede ser infeccioso, no infeccioso, asociado a grasas como el xantogranuloma. Se encuentra también asociado a otras enfermedades autoinmunes o de origen incierto, como la arteritis de Takayasu. Tenemos también la otra más que es la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Wegener, ¿no? Y una más que es la sarcoidosis, que pues mucho se especula acerca de su etiología. Entonces, estas son las principales enfermedades que tienen que ver con la inflamación granulomatosa, y la más icónica, bueno, pues es la tuberculosis, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta o duda? No, doctor, todo bien. Creo que todo bien, doctor. Bueno, muy bien. A continuación, Mara, vamos a hablar de la neuroinflamación. La doctora Mara nos va a presentar una revisión de artículos que hizo. Ella está trabajando precisamente con el proceso de neuroinflamación asociado a antígenos micobacterianos y nos va a presentar 2 artículos de revisión. Adelante, Mara. Hola, buenos días. Voy a proyectar mi presentación. Me dicen si se ve. Un poquito más fuerte, Mara, ¿Se nada ve? más. No. Ya. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, buenos días. Yo soy Mara y les voy a hablar acerca de neuroinflamación. ¿Sí se escucha bien? Sí, doctora, sí se escucha. Sí, doctora. Hola. Sí. Sí, doctora. Adelante. Ok. Bueno, hablar de neuroinflamación se define como un estado reactivo del componente inmune en el sistema nervioso que se encuentra mediada, bueno, el componente inmune incluye a las células de la glía, astrocitos y la microglia, que se encuentra mediada por efectores celulares, que son, bueno, las citocinas, ¿no? Y bueno, aquí hace énfasis sobre la microglia, los astrocitos y los efectores moleculares solubles, que son las citocinas proinflamatorias. ¿Ok? Ante un proceso de neuroinflamación crónica, la microglia y los astrocitos pues, pueden generar daño tisular, genera pérdida de la sinapsis, neurodegeneración y pérdida de la cognición. Bueno, el sistema nervioso central desde la década de los 50 se había considerado como un órgano inmunoprivilegiado.
Y bueno, estos órganos inmunoprivilegiados hacían referencia a aquellos tejidos que, a pesar de estar expuestos a la inducción de algunos antígenos, no desarrollaban o generaban una respuesta inflamatoria. Actualmente, bueno, se entiende o hace referencia a privilegiado a que se le confiere una ventaja adicional a este tejido. Es algo relativo, no absoluto. Y bueno, ¿por qué es relativo? Bueno, en un estudio se ha demostrado que los linfocitos son capaces de entrar al sistema nervioso central a través de diferentes vías. Líquido cefalorraquídeo a través del plexo coroideo y al parénquima cerebral a través de los espacios perivasculares de los vasos. Y bueno, esta infiltración va a estar mediada por moléculas de adhesión como las ICAM, las BCAM, que están presentes en la barrera hematoencefálica. Y bueno, esta respuesta o este mecanismo hace referencia a que es inmunoprivilegiado, es decir, que va a estar inmunorregulado. ¿Okay? La inmunidad en el sistema nervioso está a cargo de la neuroglía, que comprende un grupo de células que están, bueno, presentes y dispersas. Son los astrocitos, la microglia y los oligodendrocitos. En general, la neuroglía, pues su función es soporte, aportación de nutrientes, comunicación, aislamiento, protección y limpieza. Voy a ir hablando de cada una de manera un poco general. La microglia, pues, forma parte del sistema innato y también tiene función en la respuesta adaptativa del sistema nervioso. Deriva del saco vitelino y las células madre de la médula ósea migran al sistema nervioso durante la fase temprana de la embriogénesis para formar parte del sistema nervioso. Antes se creía que derivaban del neuroectodermo, después pensaron que del mesodermo, pero actualmente pues se sabe que es del saco vitelino. Y bueno, constituyen el 20% de la población de las células gliales en el cerebro. Su función es el macrófago del sistema nervioso. Es fagocítico, limpieza de restos celulares y también se ha observado que forma parte de la apoptosis de las células dañadas a través de la secreción de TNF-alfa, Fas ligando, especies reactivas de oxígeno, secreción de glutamato, de óxido nítrico, y también promueve a la supervivencia de las neuronas. Es incapaz de realizar sus funciones efectoras y de presentación de antígeno por sí solas, es decir, que van a necesitar que sean activadas, ya sea por lesión o alguna infección. La morfología, bueno, generalmente son células pequeñas con núcleo alargado y prolongaciones irregulares y cortas. Es la forma ramificada. A ver, esta es la forma ramificada. ¿Ok? Y puede cambiar a una forma ameboide, que es la forma reactiva, donde, bueno, tienen prolongaciones escasas y, bueno, es fácil, más bien dicho, su función es la fagocitosis. ¿Ok? Fenotipos, esto es, depende la señalización que ellas reciban en el medio ambiente, puede ser microglia tipo M1, que es proinflamatoria, o M2, antiinflamatoria. Esto va a depender, como ya les dije, del tipo de señalización que vayan a recibir. Y bueno, depende del estímulo que ellas reciban, es el fenotipo que van a adquirir. La vía M1 generalmente va a estar estimulado por lipopolisacáridos, interferón gamma, y bueno, va a ser proinflamatoria. Su función va a ser secretar citocinas y quimiosinas proinflamatorias. Y bueno, la tipo M2 es antiinflamatoria, va a estar estimulada por interleucina 4 e interleucina 13. Y bueno, va a secretar interleucina 10, que va a hacer que se inhiba la diferenciación hacia microglia tipo 1 inflamatoria. Bueno, ¿cuál es el papel en la respuesta inmunológica? En la respuesta innata, estas células, la microglia por sí sola posee receptores moleculares asociados a patógenos o asociados a daño. Y bueno, son células presentadoras de antígeno. En la respuesta adaptativa se ha visto que es capaz de secretar inmunoglobulina G, que bueno, su función es opsonizar patógenos para facilitar la fagocitosis. Que en la microglia había RNA mensajero
que codificaba para inmunoglobulina G. Y también, y esto va a hacer que reconozca los fragmentos de esta inmunoglobulina y pueda fagocitar, ¿ok? Entonces sí tiene un papel tanto en la respuesta innata y en la adaptativa. Ok. Dentro de de sus características, les había mencionado que forma parte de la respuesta innata porque posee patrones moleculares asociados a patógenos. Y bueno, aquí les pongo una lista. Por ejemplo, los lipopolisacáridos presentes en las bacterias, pues los van a reconocer estos receptores TLR tipo 4, los mananos también pertenecientes a la membrana de algunas bacterias, el TLR2, la flagelina, el TRL5. Y patrones moleculares asociados a daño pueden ser proteínas de choque térmico que pueden estar asociadas se van a asociar a este TLR4, ADN del citoplasma, el TLR9, este es principalmente, por ejemplo, para virus, ADN extracelular, TLR5 y quimiosinas como la CX3, ¿ok? Bueno, la neuroinflamación y la microglia es un fenómeno de respuesta del tejido ante un daño. En tejidos periféricos esto va a implicar la infiltración de linfocitos, como ya lo hemos visto. Y la infiltración de linfocitos en el sistema nervioso central va a ocurrir cuando hay disrupción de la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Entonces, sí, el sistema nervioso sí es un órgano inmunoprivilegiado porque pues solamente va a haber infiltración de linfocitos cuando hay disrupción de la barrera hematoencefálica. ¿Okay? ¿Qué estímulos van a activar a la microglia? Ya les había mencionado. Pueden ser citocinas proinflamatorias, aquí menciono algunas, la 2, la 6, la 15, el interferón gamma y TNF-alfa. Citocinas antiinflamatorias también pueden activarla, como ya les había mencionado, a un fenotipo antiinflamatorio de la microglia, y va a ser la interleucina 4, la 10 y la 13. Otras señales celulares pueden ser los ácidos nucleicos, los nucleótidos como el ATP y la fractalina. Ahorita voy a hacer mención un poco acerca del ATP, cómo es ese mecanismo por el cual activa la microglia. Los patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño. Y bueno, aquí les puse un esquema en el que, tenemos una célula de la microglia ramificada, es decir, inactiva, que ante estímulos como citocinas proinflamatorias, pues posee receptores, y esto va a hacer, tanto por este lado las citocinas como patrones moleculares que pueden ser lipopolisacáridos o patrones moleculares asociados a daños, como es el ATP, se asocian a sus receptores y va a hacer un cambio en la morfología de la microglia a una forma ameboide, que es la forma activa. ¿Okay? Y esto también, este cambio y este estímulo va a hacer que la microglia también secrete citocinas proinflamatorias, agentes oxidantes y aminoácidos excitatorios como glutamato, que estos al liberarlos al espacio extracelular, pues van a estar en contacto con las neuronas, y este estímulo constante puede generar daño neuronal, llevarlas a la apoptosis, ya sea por cualquiera de estas vías, ¿no? Por el estímulo constante de las interleucinas, las especies reactivas de oxígeno o los aminoácidos excitatorios, pues las puede llevar a la apoptosis y a la pérdida de la sinapsis. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Voy muy rápido? No, doctora, gracias. Okay. Bien, Mara, continúa. Okay. Otra célula importante son los astrocitos. Esta es la célula más abundante del sistema nervioso y, su ubicación va a ser más bien dicho, va a tener contacto con las neuronas en la región de la sinapsis. Su función es metabolizar, recapturar neurotransmisores, regula la concentración de metabolitos, buffer iónico, controla el flujo sanguíneo y forma parte de la barrera hematoencefálica. También hay clasificación de los astrocitos dependiendo su ubicación. Pueden ser protoplasmáticos, se ubican en la sustancia gris, o pueden ser fibrosos, que están ubicados en la sustancia blanca.
Dependiendo del tipo de respuesta o el estímulo que ellos reciban, se van a dividir en astrocitos tipo 1, son proinflamatorios, y astrocitos tipo 2, antiinflamatorios, al igual que la microglia, ¿ok? Depende del estímulo o de las citocinas o quimiosinas a las que estén expuestos o estimulados, pues va a ser el tipo de astrocito que va a caracterizarse, por así decirlo. Los astrocitos tipo 1 son neurotóxicos, son proinflamatorios, generalmente están regulados por el C3, se exacerban ante procesos de daño, integran señales con citocinas como el interferón gamma, la interleucina 17, interleucina 1 beta, ¿ok? Es decir, se van a cambiar a astrocitos tipo 1 cuando están ante estímulos de estas citocinas. El astrocito tipo 2 confiere neuroprotección, es antiinflamatorio, promueve la regeneración y supervivencia de los astrocitos, ¿ok? Y de neuronas. Bueno, aquí les puse un ejemplo ya les hablé por separado de estas células. Generalmente, se sabe que el daño lo va a identificar la microglia. La microglia es la que va a empezar la señalización y los astrocitos son quien van a amplificar esta señalización de daño, ¿ok? Entonces, la microglia se va a activar ya sea por diferentes maneras, que ahorita voy a platicarles acerca de algunas. Se activa, va a haber una transformación morfológica de su estado ramificado, que es inactivo, a una forma activa, que es la ameboide. Esto va a hacer que secrete citocinas que promuevan la proliferación y migración de estas células hacia el sitio de lesión por quimiotaxis. Y va a haber liberación de citocinas proinflamatorias como interleucina 1 beta, TNF-alfa, interferón gamma, y compuestos oxidantes como las especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, aminoácidos excitatorios como el glutamato. Activa los astrocitos, también hace que se transformen a astrocitos proinflamatorios. Y esta liberación prolongada de mediadores proinflamatorios va a contribuir a un proceso de neurodegeneración, ¿ok? Neuroinflamación estéril. Esto va a ser estéril, se dice estéril porque no va a tener un estímulo de, por ejemplo, componentes de la pared de alguna bacteria o algún virus o algún hongo, ¿no? Va a estar dada generalmente por ATP, por exceso de ATP, puede ser glutamato, óxido nítrico o de serina. Y generalmente estos son gliotransmisores, es decir, que van a estar implicados en la comunicación de la neurona glía. Y ante cambios de ambiente, pues va a haber un exceso en la concentración de estos que va a generar pues inflamación. Okay, bajo estrés energético metabólico en el sistema nervioso central, es decir, ante una isquemia o lesión mecánica en este tejido, las neuronas y puede ser que también los oligodendrocitos liberen ATP hacia el espacio extracelular, pues rico en ATP, y esto, esta condición o este ambiente va a hacer que se activen receptores purinos, así se llaman, el P2Y12 y el P2X4, que van a estar expresados o van a ser parte de las células de la microglia. Y este gradiente va a hacer que se active células de la glía cercanas y las lleve hacia el sitio de la lesión, ¿ok? Ahora, la activación de estos purinoreceptores que les acabo de hablar, hablando ya más molecular, va a hacer que se active la vía de señalización PI3K. Esto va a hacer que aumente el calcio intracelular y va a ser activación de la integrina. Va a promover la adhesión de los procesos microgliales a la matriz extracelular y eso es lo que va a generar que la microglia pues tenga desplazamiento hacia el sitio de lesión. Por otra parte, la activación de este purino receptor, el P2X7, pues ya sabemos que va a estar activado por el ATP extracelular, va a causar igual un aumento transitorio del calcio intracelular y salida del potasio. Esto va a hacer que exista una asociación del P2X
7 y el NLRP3. Estos dos compuestos, o bueno, sí, compuestos moleculares, va a ser que son parte del inflamosoma intracelular. Y esto va a hacer que se active la caspasa 1, ¿ok? Y al activarse la caspasa 1 va a haber aumento en la producción de citocinas proinflamatorias, la interleucina 1 beta y 1,18, lo que a su vez va a promover un ambiente proinflamatorio, ¿ok? Y aquí pongo una nota que dice: el aumento de ATP extracelular puede estimular a la exocitosis de los lisosomas que contienen ATP, glutamato o factores proinflamatorios, por lo que se forma un circuito de retroalimentación positiva. O sea, entre esta condición en la que va a haber ATP afuera del medio, va a hacer que se promueva esa liberación de estos componentes, que es el ATP, el glutamato y factores proinflamatorios, que finalmente pues van a favorecer a este ambiente de inflamación. Entonces es una retroalimentación positiva. Ok, también se hablan sobre los canales de panexina 1 que están presentes en las neuronas y en los astrocitos. Y bueno, también estos forman parte del inflamosoma. Y bueno, la activación de estos receptores va a generar la apertura del canal de panexina, lo que va a generar una disminución de potasio intracelular que va a activar al inflamosoma en las neuronas y en los astrocitos, lo que va a provocar procesamiento rápido de la caspasa 1 y producción de citocinas proinflamatorias. El ATP extracelular elevado activa otro purinoreceptor que está presente en los astrocitos y para inducir la producción de ácido araquidónico y prostaglandinas, ¿ok? Y bueno, la activación de este purinoreceptor en la microglia también va a llevar a que se libere óxido nítrico y favorece la inflamación, o sea, favorece este ambiente proinflamatorio. ¿Ok? Y aquí también tengo un esquema que, bueno, podemos empezar desde aquí, ¿no? Ante un proceso mecánico, en la epilepsia, pues va a haber daño, ¿no? Y lo que va a hacer es que se va a liberar, más bien dicho, va a haber liberación de ATP y de glutamato en el medio extracelular, y bueno, en el medio extracelular va a ser captado por la microglia, y la microglia, a través de sus receptores, también va a hacer que se liberen estas citocinas proinflamatorias, ¿no? Que, como ya les había dicho, la microglia va a recibir va a iniciar la respuesta y el astrocito es quien la va a amplificar, ¿ok? Finalmente, las interleucinas que va a secretar la microglia van a estar en contacto con los astrocitos y estos astrocitos pues también van a favorecer tanto la secreción de ATP, glutamato, ¿ok? Y bueno, es una retroalimentación positiva porque entre más estímulo tengan la microglia o los astrocitos, pues el mecanismo va a ser la liberación de estos mediadores. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, doctora. No, doctora. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Esa secreción de citocinas y quimiosinas por parte de la microglia va a tener solamente efectos en el sistema nervioso central o también va a tener efectos a nivel sistémico, es decir, en otros tejidos y órganos? Pues, o sea, que se liberen al torrente, ¿sí? Así es como lo entendí. Sí, doctora, sí, que se liberen al torrente sanguíneo y no sé, estimulen la médula ósea, el hígado, o solamente se queda esa estimulación en el sistema nervioso. Yo lo que leí, bueno, sí. Adelante, Mara. Lo que he leído es que, por eso los estudios que he leído es que es solo a nivel de sistema nervioso central. Y bueno, ahorita les voy a hablar ante un proceso de sepsis, que sería como la parte opuesta, ¿no? Que en sepsis hay liberación de estas citocinas proinflamatorias y cuál es la respuesta de este estímulo
que bueno, finalmente está en la periferia y que podría o puede dañar la barrera hematoencefálica. Pero no. Sí, así es. Los productos de tanto de los astrocitos como de la microglia tienen un efecto más bien local a nivel del sistema nervioso, pero pueden afectar otros grupos neuronales más lejanos que están conectados a través de las neuronas, ¿sí? Se sabe ahora que, por ejemplo, en órganos circunventriculares y zonas donde no hay barrera hematoencefálica, estas células pueden activar grupos de neuronas que van a liberar ciertos péptidos, y estos péptidos van a servir como segundos mensajeros para que a nivel de célula endotelial se manifiesten o se expresen ciertos receptores que van a pueden atraer células inflamatorias, por un lado, o por el otro, sí pueden tener un efecto sobre por ejemplo, sobre la fiebre, aumentando el metabolismo basal a través de su conexión con el sistema endocrino. Usan mucho la comunicación con el sistema endocrino, y entonces estas señales que se despiertan por la inflamación o vía inmunológica pueden activar la vía del hipotálamo, hipófisis, y tener un efecto sistémico. También se sabe que sus conexiones con el sistema inmune puede hacer que haya una depleción o una supresión de la actividad inflamatoria sistémica. Por ejemplo, este tipo de eventos se estudia actualmente mucho en enfermedades de tipo conductuales, en donde un proceso neuroinflamatorio te genera un problema de abatimiento de las funciones cognitivas, pero también te lleva a una depresión inmunológica, ¿no? Por ejemplo, se sabe que la depresión, la tristeza, te pueden activar las vías neuroinmunológicas, que a su vez causan una depleción en la función inmunológica sistémica, ¿no? Entonces, de ahí, esto tiene mucho que ver con lo que antes se decía, que con la tristeza vienen las enfermedades, y bueno, pues ahora se ha encontrado cierta relación entre ellos, ¿no? Muy bien. Adelante. Sí, aclara tu pregunta, Kevin. De hecho, esto que están viendo se conecta con todo el sistema inmunológico, es decir, la microglia y los astrocitos pueden tener conexiones célula a célula con células inflamatorias y con áreas exclusivamente nerviosas que tienen que ver de corteza prefrontal y frontal con actitudes cognitivas, ¿no? O de naturaleza neurológica alta. Y por eso ahora se le llama todo el sistema psico-neuroendocrino neuroinmunológico, porque conecta a estos sistemas, y ahora se sabe que tiene que ver todo en nuestro sistema nervioso con esto. Y ahora pues el hecho de la microbiota o el microbioma lo acaban de conectar a este sistema, ¿no? Muy bien. ¿Sí contesté, Kevin, tu pregunta? Sí, muchas gracias, doctor. Adelante, Mara. Sí. Y bueno, así. ¿Qué pasa? Creo que ok. Sí, ya lo había expuesto, perdón. Bueno, ante un proceso de isquemia, los astrocitos son los primeros que responden a esta deprivación de oxígeno o de glucosa, entran a una vía anaeróbica, y bueno, lo que va a favorecer un ambiente ácido, un pH ácido, va a estimular la liberación o la producción de óxido nítrico, y bueno, liberación de glutamato, ATP, interleucina 1 beta por parte de los astrocitos, que igual va a conducir a la inflamación. Okay, ahora sí, esto es lo que viene en un esquema de una sepsis. Cuando hay sepsis, pues sí hay exposición o liberación de citocinas proinflamatorias en el torrente sanguíneo, y que bueno, eso va a estar en contacto con la barrera hematoencefálica. Y bueno, aquí
sí se ha visto que la barrera hematoencefálica pues se ve dañada por las metaloproteínas y algunos componentes como las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico, que va a hacer que la barrera hematoencefálica en la unión de las células endoteliales se rompan esas uniones y dejen o permitan el paso de células de la respuesta inmunológica, linfocitos, monocitos, ¿ok? Y bueno, la activación de estas metaloproteasas genera la ruptura de la unión de las células endoteliales y, bueno, citocinas proinflamatorias, que es TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, activan metaloproteínas como la 2 y la 9 en el hipocampo y la corteza. Esto va a hacer que aumente la permeabilidad, ¿ok? Y así es, o sea, generalmente, y bueno, van a estar en contacto con estos estímulos, la microglia se va a activar, va a generar más citocinas proinflamatorias, va a haber pues un ambiente proinflamatorio, ¿ok? Y bueno, durante procesos de inflamación, las células gliales secretan abundantes mediadores inflamatorios. Esto va a favorecer a la apertura de la barrera hematoencefálica, lo que va a permitir el ingreso de células del sistema inmune de la periferia a infiltrarse al parénquima cerebral. Y bueno, la función es pues limpiar o fagocitar todas esas células que fueron dañadas. Y sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, como ven, cuando hablamos de neuroinflamación, en ausencia de células inmunológicas como linfocitos y macrófagos polimorfonucleares, principalmente, que es la inflamación sistémica, vemos aquí que la glia, la microglia, juegan un papel crucial y además sustituyen esta respuesta inflamatoria. Esto, jóvenes, puede ser tan intenso que generalmente van a causar daño a largo plazo. Esa es la base fisiopatológica precisamente de cómo la inflamación produce algunas enfermedades demenciales, como son el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, las enfermedades que tienen que ver también, por ejemplo, con algunos estados de depresión, problemas neurológicos conductuales, y que ahora se sabe que precisamente es una desregulación en el balance en lo que se refiere a la actividad del astrocito y la microglia con la neurona. Entonces, esto puede suceder en ausencia de la célula inflamatoria, pero también, por ejemplo, en el caso de las neuritis y las polineuropatías, aquí ahora son los linfocitos los que van a tener conexiones con estas dos células y estas células van a amplificar la respuesta inflamatoria. Una de ellas también es la enfermedad de Guillain-Barré y algunas otras enfermedades desmielinizantes que son más comunes de lo que ustedes creen, como el pseudotumor inflamatorio, pseudotumor inflamatorio del sistema nervioso y algunos virus, por ejemplo, el efecto no va a ser tanto citopático como es el virus de Epstein-Barr. Las enfermedades neurológicas asociadas a Epstein-Barr o el JC o el virus que se ve en HIV, que es el JC, o el otro virus que tiene que ver con directamente el HIV, causan deterioro y daño neuronal vía astrocito microglia con la presencia también de células inflamatorias. Entonces, el daño no es citopático, sino es indirectamente, por la respuesta inflamatoria, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda? Yo tengo una duda, doctor. Adelante, Bruno. Bueno, usted acaba de comentar que las enfermedades, ¿no? Pero pues yo llegué a escuchar que la neuroinflamación tenía un proceso de reparación en eventos vasculares cerebrales y en traumatismos craneoencefálicos, pero, o sea, no sé por qué. Esa es mi duda. Sí, mira, por ejemplo, en el caso de las hemorragias o los eventos de isquemia, como son infartos o isquemia cerebral,
Aquí lo que sucede es que hay un proceso de necrosis que ya revisamos en los capítulos anteriores. Entonces, ante esta necrosis, lo que va a suceder es que ahora las células inmunológicas, principalmente los astrocitos, van a migrar a estas zonas de lesión y van a actuar como, entre comillas lo digo, como si fueran fibroblastos, pero también como células inductoras para potenciar la respuesta de los macrófagos, para que estos macrófagos puedan ingresar al sistema nervioso y puedan fagocitar la mielina y todas esas células muertas, de tal manera que posteriormente viene la necrosis, viene la inflamación propiamente, viene la reparación, porque ahora los astrocitos van a formar lo que se llama la cicatriz glial. Entonces, como las neuronas no pueden ser sustituidas por otras neuronas, o sea, no hay una regeneración, ahora los astrocitos van a tener que trabajar en el aspecto de como si fueran fibroblastos, y entonces van a formar lo que se llaman las gliosis. Estas gliosis se van a ver en infartos antiguos o donde hubo un evento vascular cerebral. ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias, doctor. Y bueno, las neuronas se sabe que aunque no se pueden regenerar, tienen una adaptación que se llama plasticidad neuronal. Es decir, las neuronas que se encuentran alrededor de la zona muerta van a tratar de retomar la función de estas neuronas muertas para poder recuperar la función. Esto, y aquí se los digo como médicos, estos jóvenes de la plasticidad neuronal va a depender de tres cosas. Una, el evento o el daño, qué tan severo fue. Dos, de la pronta participación quirúrgica y o de tratamiento farmacológico que se pueda implementar, sobre todo evitar el edema cerebral. Y tres, que es la más importante, la rehabilitación neurológica. La rehabilitación neurológica va a hacer que rápido se genere un estímulo sobre el cerebro y entonces el cerebro va a reaccionar. Y tan reacciona que estamos aquí después de tanta presión del medio ambiente a través de la evolución, nos ha hecho lo que somos, ¿no? Entonces, va a reaccionar y entonces esa es la base por la cual ustedes ven que hay pacientes que a pesar de que tuvieron, por ejemplo, una hemiplegia, por ejemplo, del lado izquierdo, con la rehabilitación poco a poco, algunas de las zonas comienzan a recuperarse, pero eso es gracias a la plasticidad neuronal, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay nadie más, vamos a continuar con nuestra clase. Gracias, Mara. Muy bien, jóvenes, entonces empezamos con los cadetes del equipo 1, 2, 3, 4, 5. Sí, doctor, ya vamos a presentar. Nada más en lo que lo suben, los que están como punto invitado, sí es importante que pongan su nombre, porque si de pronto tomo lista y yo no sé quién es punto invitado, puedo incluso ahorita sacarlos de la clase y a lo mejor son cadetes, ¿sí? ¿Sí me escucharon los que están como punto invitado? Están entre comillas invitado nada más. Que no aparece su nombre. Bueno, entonces ya les avisé. Adelante con los de neumonía bacteriana. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar neumonía bacteriana. La siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, hay que definir qué es la neumonía. Y la neumonía, pues, es la inflamación del parénquima pulmonar,
que bien se va a relacionar con procesos infecciosos, como lo pueden ser el estreptococo, el Haemophilus influenzae o también incluso la Pseudomonas aeruginosa. Pero de igual forma puede tener otros orígenes que son inflamatorios o incluso algo que se denomina procesos neumónicos por factores ambientales. La neumonía bacteriana es un poco diferente. Es la infección de uno o incluso los dos pulmones que sufrirán una inflamación alveolar que desencadenará una disminución en la capacidad que tiene el organismo para realizar pues, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. La siguiente, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Ok. Bueno, ahora hablaremos sobre la fisiopatología, sobre la neumonía. Bueno, en este caso, la neumonía bacteriana que inicia cuando por la exposición de patógenos ambientales u organismos, estos llegan al tracto respiratorio inferior debido a que pues no es estéril. Los más frecuentes pues son el Streptococcus pneumoniae, lo cual hay 3 tipos de pacientes más frecuentes. El primer tipo de paciente sería en las pacientes que tienen un tipo de enfermedad crónica como el EPOC, diabetes o una insuficiencia cardíaca crónica. Y también el segundo sería ese tipo de pacientes que tienen una enfermedad adquirida o una deficiencia en inmunoglobinas. Tal sería como en el caso del VIH-Sida. Y el tercer tipo de paciente sería este tipo de pacientes que tiene una enfermedad de drepanocítica. Y pues otros menos frecuentes microorganismos serían Haemophilus influenzae, Moxarella, Staphylococcus, etc. Bueno, una vez que estos microorganismos atacan la respuesta inflamatoria, por ejemplo, que atacan ya los mecanismos de defensa tales que se dividen en mecánicos y en químicos. Los mecánicos serían los pelos en las fosas nasales, los mocos nasofaringe y orofaringe. Y químicos serían las proteínas producidas por células epiteliales alveolares, tales como la proteína tensioactiva A y D. Y una vez que sobrepasan la respuesta, una vez que rebasan ya los mecanismos de defensa, pasan a una propagación a través del parénquima pulmonar a nivel alveolar, lo cual pues esto es lo que provoca la neumonía a través de una respuesta inflamatoria, ya sea por mecanismos inmunológicos, ya sea por tanto la defensa innata y la defensa adaptativa. Esta respuesta inflamatoria es lo que ocasiona un síndrome clínico que tiene un inicio súbito con fiebre elevada, lo cual es causada por interleucina 1 y el TNF-alfa. También hay otros aspectos clínicos como escalofríos, dolor torácico pleurítico, tos productiva con esputo purulento y hemoptisis. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues aquí en la figura se puede observar lo que es una neumonía necrotizante causada por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. En la siguiente imagen se aprecia lo que es una neumonía donde se compromete el lóbulo superior derecho del pulmón. Y en esta imagen se puede apreciar lo que es una neumonía lobular con una hepatización gris, que la hepatización vendría siendo lo que es una afectación del tejido pulmonar causado por la misma neumonía. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que la neumonía se puede presentar principalmente con 2 distribuciones anatómicas, que es la bronconeumonía lobular y la neumonía lobular. Pero esta clasificación es un poco complicada para la clínica. Desde el punto de vista clínico, lo más importante que tenemos es identificar el agente causante y determinar la extensión de la enfermedad. La neumonía lobular se puede clasificar en 4 estadios. Aquí tenemos el estadio de hepatización,
que se presenta con características de un exudado masivo confluente en el que los neutrófilos, los eritrocitos y la fibrina llevan a los espacios alveolares. En el estudio macroscópico del lóbulo se aprecia rojo, firme y sin aire, como una consistencia similar al del hígado. Por eso de ahí viene el término de hepatización. El estadio de hepatización gris, que se produce después de esta marca por la desintegración progresiva de los eritrocitos y la persistencia de un exudado fibrinoso supurativo, que provoca una coloración gris parda. Y el estadio final de resolución, que el exudado que hay dentro de los espacios alveolares se degrada mediante la digestión enzimática para producir restos granulares semilíquidos que se reabsorben o son ingeridos por los macrófagos expectorados u organizados por los fibroblastos que crecen en ese entorno. Y eso sería todo, doctor. Bien, muy bien. El que sigue. Muy bien, van mejorando, jóvenes. El equipo 2, jóvenes. Sí, doctor. Buenos días, doctor. ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla? Sí, muy bien. Ok. Pues muy buenos días, doctor. Y pues nosotros vamos a presentar el tema de SIRS y sepsis. Y comenzamos definiendo la sepsis como una respuesta inflamatoria sistémica frente a una infección que puede generar una reacción inflamatoria generalizada que a la larga puede inducir una disfunción orgánica múltiple. Y el síndrome de respuesta inflamatoria como una respuesta de defensa exagerada a cualquier cuerpo o un factor de estrés nocivo para localizar y luego eliminar la fuente endógena o exógena de la agresión. Generalmente, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica lo podemos identificar con una temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, una frecuencia respiratoria elevada, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto y una presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio. Después de esto, va a avanzar a una sepsis que podemos considerarlo como 2 o más criterios del SIRS y tener una sospecha de una infección o la infección confirmada. Continuamos con una sepsis severa, que es el estadio anterior de la sepsis con signos de daño orgánico y una hipotensión caracterizada por una presión arterial media de menos de 90 milímetros de mercurio y un lactato mayor a 4 milimoles. Y por último va a llegar un shock séptico, que es caracterizado por una sepsis severa con signos de daño a órganos vitales, con hipotensión y lactato igual o mayor a 4 milimoles, y puede haber ya datos de acidosis láctica y alteración del estado mental del paciente. Las principales causas de este estadio son choque hipovolémico, afecciones quirúrgicas, enfermedad hipertensiva del embarazo, una infección puerperal o otras causas. Y finalmente, los estadios de la sepsis, por lo general, cuando son tratadas identificadas, se quedan pues, en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero pueden avanzar en menor medida a infección, una sepsis severa y por último, un choque séptico y ya en raras ocasiones una falla multiorgánica que ya conduce a la muerte del paciente.
Sí, bueno, ahora vamos a ver las características macroscópicas. Pusimos aquí ejemplos de diferentes pacientes con diferentes casos. En el caso 1, pues tenemos a una niña, una paciente de apenas 7 años de edad, que se presentó a consulta por fiebre, por lesiones puntiformes generalizadas y también dolor en la rodilla izquierda. Se le realizó el diagnóstico de artritis séptica y pues ya en la autopsia se pudo observar la evidencia tanto de la artritis séptica y también de bronconeumonía piógena. En el caso 2, tenemos otro niño, en este caso tiene 10 años, se presentó con cuadro de fiebre, dolor en el muslo derecho y en la pierna izquierda. Se le hizo diagnóstico de sepsis por Staphylococcus aureus y en la autopsia podemos ver también ya la evidencia de neumonía piógena, así como de endocarditis bacteriana. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, en el caso 3 tenemos otra niña, también 7 años de edad, quien fue llevada a consulta por fiebre, vómito y alteración del estado de conciencia. También presentaba signos de respuesta inflamatoria sistémica. Se le diagnosticó encefalitis de etiología viral, vasculitis y urticaria. En la autopsia, pues como podemos ver en las imágenes, se mostraron múltiples forúnculos, se observó miocarditis piógena, así como pielonefritis piógena, y en el cerebro, pues podemos observar esos múltiples abscesos. Siguiente, por favor. Y pues finalmente, en el caso 4, aquí ya tenemos un paciente adulto que tuvo 39 años, se presentó con deshidratación severa, signos de respuesta inflamatoria sistémica y se le hospitalizó por diagnóstico de dengue complicado. En la autopsia, pues bueno, también podemos observar estos forúnculos y abscesos cutáneos. Ahí podemos observar en las 2 primeras imágenes. En la tercera se muestran los abscesos cerebrales presentes. También se observa ya en las siguientes imágenes endocarditis bacteriana, así como pielonefritis piógena. La siguiente. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? Siguiente, jóvenes. Disculpe, doctor, es que a mi compañero se le fue el internet. Ahorita veo si la puedo presentar. Ok. Recuerden, es por siempre bueno que todos tengan la presentación para que puedan No sé si ya se ve. Sí, ya. Ok. ¿Era esta o era la siguiente? Ya iban a empezar las Sí. microscópicas. Ajá. Muy bien. Bueno, las características microscópicas son de un artículo de una paciente de 67 años pluripatológica
con shock séptico fulminante. En la imagen número 1 podemos ver focos dispersos de infiltrado intersticial, inflamatorio agudo con neutrófilos, formación de microabscesos acompañado de necrosis de miocitos. En la imagen número 2 podemos ver un infiltrado neutrofílico intrasinoidal con microabscesos parenquimatosos en espacios porta. Acúmulos de neutrófilos estromales con incipiente invasión de pequeños ductos biliares. En los riñones, infiltrado inflamatorio agudo de neutrófilos en luces de túbulos renales de origen ascendente con extensión y formación de microabscesos parenquimatosos. ¿Puedes pasar a la siguiente, Lina? En la 2.1 podemos ver un infarto séptico en el cerebelo con infiltrado de neutrófilos en meninges y parénquima cerebral de origen séptico en córtex, hipocampo, núcleo caudado y tálamo. También en protuberancia y en el bulbo. En la última imagen se presenta un estudio histopatológico de una gestante de 14 semanas con sepsis secundaria a carioamnionitis. La imagen se presenta la histología de una placenta donde se logra apreciar la infiltración intensa de tejido decidocoreal por polimorfonucleares. Bueno, esos son ejemplos. Las primeras 3 imágenes era de una paciente femenina de 67 años, pluripatológica con shock séptico fulminante. Eran las distintas imágenes que se lograron observar en el caso, y esta imagen es ya otro caso, la última, de la gestante que les menciono. Y creo que ya serían todas. Se intentaron buscar distintos casos porque como era un tema un poco más general, no se centró solamente en un solo caso clínico, sino en distintos, para que se representaran diferentes formas o morfologías. No veo imágenes. ¿A ustedes sí? No, doctor, justamente acabo de sacar a mi compañera y eso fue todo por nuestra exposición. Ok. Bueno. Buenos días, doctor. Ahora nosotros vamos a exponer linfadenitis crónica por infección del virus de Epstein-Barr. Somos el equipo 3. Y bueno, como definición, tenemos que la Organización Mundial de la Salud lo define a las siglas CAEBV. Se refieren a enfermedad crónica activa por el virus de Epstein-Barr como un trastorno linfoproliferativo policlonal
oligoclonal, o a veces puede ser monoclonal positivo para virus de Epstein-Barr sistémico, caracterizado por fiebre, hepatitis persistente, hepatoesplenomegalia y linfadenopatía. Algunas variaciones pueden ser en grados de la severidad de las manifestaciones clínicas en función de la respuesta inmunológica del paciente y la carga viral del virus de Epstein-Barr. Para definirla como enfermedad crónica, debemos recordar que debe ser de al menos 6 meses, pero se ha establecido en algunos casos que podría ser, bueno, o que debería ser mínimo 3 meses para ya considerarla como una enfermedad crónica. Y es importante también aclarar que sin inmunodeficiencia. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad pueden ser algunas veces sin dolor o puede presentar fiebre episódica. Es importante resaltar la linfadenopatía y la hepatitis viral, pero también puede tener algunos periodos casi asintomáticos con carga viral elevada. Y eso es importante porque nuestro paciente puede no tener síntomas, pero la carga viral pues está presente. Esta enfermedad puede estar persistente por mucho tiempo o puede llegar a ser fulminante, o sea que el paciente puede llegar a fallecer en semanas. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, muy bien. Sí. Va. Bueno, tenemos aquí la clasificación de la infección activa por Epstein-Barr, ¿no? Tenemos como primer lugar la mononucleosis infecciosa crónica, que digamos que es la madre de las otras clasificaciones, que es la manifestación más leve y que puede durar de semanas a meses. Pero depende, como ya dijo Fernanda, de la carga viral del virus. Puede llegar al síndrome de mononucleosis crónica, a una infección crónica por el virus del Epstein-Barr, y por lo tanto va a durar más y los síntomas van a ser más graves. Luego tenemos como neoplasia maligna, que funciona a partir de una proliferación clonal, y hay mutaciones en algo llamado genes conductores, que tienen funciones parecidas a las oncogénicas, y por lo tanto va a haber aumento descontrolado en las células epiteliales, pero no va a haber una lisis como tal. Y luego, como inmunodeficiencia, se ha hecho estudios acerca de esto y se debe a deficiencias celulares, principalmente en las poblaciones de CD8 y células natural killer. Bueno, entonces es importante como que recalcar que esta enfermedad puede ser tanto una inmunodeficiencia como una neoplasia maligna. O sea, no podemos como definirla si es una o es otra, sino que se considera ambas. Y en la epidemiología tenemos que es muchísimo más frecuente en asiáticos y en personas de América Latina. Y se ha visto que en estos pacientes hay una predominancia de células T y natural killer. Esta incidencia en este tipo de pacientes se cree que es debido a 3 factores, que puede ser la genética, puede ser debido a una cepa específica del virus que se encuentre en estos continentes, o también podría creerse que es un factor ambiental. Y en estos pacientes la edad de la que predomina es de 9 meses hasta 53 años, con una media de 11 años. Pero también se puede presentar en países occidentales como en Estados Unidos y en Europa, y la incidencia es, como ya lo mencioné, muchísimo menor. En estos pacientes va a haber una predominancia de proliferación de células B
infectadas por el virus de Epstein-Barr. Y el rango de edad va de los 4 a los 51 años, con una media de 19 años. En pacientes con VIH se ha visto que predominan las células T, y en las amígdalas se han encontrado natural killer y células T en pacientes que pueden tener el virus latente, pero estar sanas. Incluso también puede estar en las células B. Bueno, ahora la fisiopatología. Pues realmente la fisiopatología de todo este conjunto de afecciones que tiene el virus realmente no está del todo claro, pero lo que se sabe es que primero pues, está acá el contacto con la saliva, que es el medio de transmisión, y aquí habla de las células epiteliales, que es donde se replica el virus de una manera relativamente descontrolada, dependiendo de la carga viral. Y pues evidentemente de ahí ocurre una linfoproliferación, en la cual puede ocurrir esta parte de la enfermedad latente que se queda principalmente en células de memoria inmunológica, por lo tanto eso también involucra un periodo de latencia más prolongado. Y como ya se dijo, estas células afectadas, la CD8, también puede variar dependiendo la cepa y también dependiendo la expansión clonal, pero como se dijo, también puede ser células NK o células T. Eso puede variar, pero principalmente son esas. Ya por una linfadenitis crónica, nos habla de, como en este caso, de que es la más severa, puede persistir desde los 6 meses o más, incluso para toda la vida del paciente. Se ha encontrado una mayor persistencia en pacientes de origen asiático y latinoamericano y presentan anomalías o mutaciones genéticas en el HLA-A26 y HLA-B52, respectivamente. Y luego también se ha comprobado que hay un desequilibrio en TH1 y que genera proteínas latentes del virus, LPM1, 2 y 3, y otra que se llama EPNA1. Y en caso de pacientes que no tienen esta deficiencia inmunológica, pues realmente no hay una latencia y se va desechando el virus conforme pasa el tiempo, o puede realmente presentar periodos largos asintomáticos. Pues tenemos ahora las características macroscópicas. Aquí pues nos habla, por ejemplo, en la imagen del cuadrante superior izquierdo, hay esas manchas como rojizas que se ven en la orofaringe, se llaman petequias, es característico por presencia de algún virus. En general no es como que sea muy característico del Epstein-Barr, pero pues nos da pauta conforme a la demás historia clínica. Luego tenemos un exudado que realmente no es tan común. Ese se asocia más a bacterias, pero pues puede presentarse, pero no es muy común. Luego tenemos las linfadenopatías. Aquí en la imagen vemos a la paciente que tiene inflamado la glándula submaxilar y es la más común. También puede ser la cervical, pero esta es la que tiene más persistencia. Son bilaterales y suelen ser individuales, es decir, que no hay ninguna cadena de ganglios que esté inflamado presente molestias. Luego tenemos la hepatoesplenomegalia, que como tal también se asocia a pronósticos más graves. Si hay algún deterioro en la función hepática, pues también podríamos ver ictericia, y de igual manera se puede comprobar mediante exploración física, pero realmente lo que más nos interesaría serían hacer pruebas de función hepática o pruebas para comprobar que no haya ninguna afección grave en el paciente. Luego tenemos el rash cutáneo, que es característico en el sentido de que es maculopapular, puede ser puroginoso, se presenta principalmente en tórax, abdomen y en extremidades, pero sí alcanza a afectar palmas y plantas del pie. Y se asocia más bien al consumo de antibióticos.
leí un caso de revisión en el cual el paciente le habían dado ampicilina y pues empezó a presentar este rash cutáneo. Para solucionarlo realmente se retira el antibiótico 5-8 días y tendría que mejorar. Si no, pues tendríamos que buscar qué otra cosa es la que está provocándolo, pero principalmente es eso, porque pierde una tolerancia el virus al medicamento. Y aquí tenemos la linfadenitis por virus del Epstein-Barr en un paciente de 3 años. Aquí se puede ver el ganglio inflamado, tiene eritema, pueden ser móviles y sensibles, puede haber edema periganglionar, y como ya lo mencioné, este es el submaxilar, pero también puede pasar en el cervical, son bilaterales, y este no es puruginoso. Bueno, y ahora en las características microscópicas vamos a observar, bueno, aquí tenemos 2 imágenes de una paciente de 47 años que fue diagnosticada con la enfermedad crónica activa por virus de Epstein-Barr y podemos ver una predominancia de células T. En la imagen A, que tenemos de este lado, vemos una tinción con hematoxilina y eosina. Y en la imagen B podemos ver los linfocitos de tamaño pequeño a mediano, sin atipia significativa, que están infiltrados en el coágulo de la médula ósea. Vemos una hibridación in situ de ARN codificado por Epstein-Barr y podemos observar en un tono como café, estos puntitos de aquí, son el infiltrado de linfocitos. Y en esta imagen observamos la presencia del virus en casos colombianos de linfoma de Hodgkin. Tenemos un caso de esclerosis nodular en el que se observan células tumorales, igual una tinción con H&E. En la imagen A podemos observar transcritos virales del virus de Epstein-Barr. En la imagen B observamos detección de polimorfonucleares. Y en esta podemos observar las células tumorales. Y de nuestra parte sería todo. No sé si el doctor quiera agregar algo. No, pues nada más que ojalá algún día revisen la fisiopatología molecular de este virus y de cómo causa problemas no solo de tipo infeccioso, sino lo más importante es que es un virus oncogénico y fue el primero que fue descubierto como causa de una neoplasia por Denis Burkitt. Y bueno, pues a partir del descubrimiento de que había virus que podían tener un papel oncogénico, pues se abrió toda una no línea, sino una área de investigación oncológica asociada a virus, ¿no? Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, doctor, ya voy a empezar a compartir pantalla. Adelante. Buenos días, doctor. Bueno, nosotros somos el equipo 4 y vamos a exponer la hepatitis crónica. La siguiente, por favor. Muy bien, adelante. Bueno, dentro de la definición tenemos que la hepatitis crónica se define como la presencia
de un proceso inflamatorio difuso del hígado causado por distintas etiologías que se prolonga por 6 meses o más. Dentro de las causas más frecuentes se encuentra el alcohol, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, autoinmune y enfermedades metabólicas como la enfermedad de Wilson y la hemocromatosis. Bueno, dentro de las clasificaciones encontré varias, pero bueno, como se puede ver ahí, está la que los clasifica por la etiología y también está la clasificación anatomopatológica en la que se destaca la hepatitis crónica persistente o portal y la hepatitis crónica regular. Bueno, en cuanto a la hepatitis alcohólica, tenemos que es necesario consumir de 30 a 60 gramos al día en los varones y de 20 a 40 gramos al día en las mujeres durante un periodo de más de 10 años para que esto se convierta en una cirrosis o en una hepatitis crónica por alcoholismo. Y bueno, en cuanto a la enfermedad de Wilson, esta es causada por una mutación en el transportador ATP7B. Este transportador, entre sus múltiples funciones, es facilitar la excreción biliar en situaciones de exceso del cobre. Y bueno, la enfermedad de Wilson se desarrolla cuando ocurren mutaciones en este transportador y no se puede eliminar el cobre. Por lo tanto, hay daños en el cerebro, en el ojo y también en el hígado. En cuanto a la hemocromatosis, es un exceso de hierro y bueno, el órgano más afectado en este caso es el hígado, aunque también puede causar cirrosis y desarrollo de tumores hepáticos. Y en el caso de la colangitis biliar primaria, esta comienza con una inflamación de las vías biliares. La inflamación obstruye el flujo de la bilis hacia el exterior del hígado y la bilis permanece en las células del hígado. Ahí, a medida que la inflamación se extiende, se desarrolla una trama de tejido cicatrizal o fibrosis en todo el órgano. Y cuando esta cicatrización y la distorsión se generaliza, se desarrolla una cirrosis o una hepatitis crónica. La que sigue, por favor. Bien, tenemos las características macroscópicas. En la primera imagen podemos ver un ejemplo de cirrosis micronodular, que es la consecuencia de una hepatitis crónica. Podemos ver que los nódulos regenerativos pues son bastante pequeños y se encuentran muy fibrosados. La causa más común pues como es el alcoholismo. En la siguiente figura, acá con el A, pues tenemos un hígado de tamaño aproximadamente normal, con un aspecto fino y granular. Los estadios de la enfermedad se observan un hígado irregularmente encogido y los nódulos son más grandes. En las siguientes imágenes, pues podemos ver cómo la imagen anatopatológica, cómo el color natural, bruto con macronodularidad difícil de ver, y el antígeno de superficie y antígeno del núcleo de la hepatitis B son negativos. La congestión biliar pasiva crónica del hígado le da un aspecto de nuez moscada a lo que es el interior. La siguiente. Bueno, en características microscópicas, tanto la figura 1, 2 y 3 son características microscópicas del virus de la hepatitis C. En la figura 1 hay un infiltrado inflamatorio portal, es predominantemente inflamatorio. Hay formación de agregados linfoides y folículos linfoides con centros germinales bien formados o, por así decirlo, definidos. Esto suele ocurrir hasta en el 50% de los casos. O sea que es muy, muy común ver esto en el virus de la hepatitis C. En la figura 2, la estatosis macrovascular observada ocurre igual principalmente en el virus de la hepatitis C. Está directamente relacionada con y no tiene una distribución zonal específica y suele ser de ligera intensidad. La figura 3 puede haber existencia de hepatitis lobulillar y puede haber un aumento del infiltrado linfocitario sinusoidal. Lo más común es este infiltrado linfocitario. También puede haber hiperplasia de células de Kofler. Los linfocitos sinusoidales se disponen en hileras o filas indias. Es como una característica que le han dicho. Se ve ahí representado por las flechas. Ocurre en más del 80% de los casos de la hepatitis C crónica. Y según la severidad de la actividad necroinflamatoria, se pueden encontrar hepatocitos apoptóticos aislados o necrosis confluente.
En la figura 4, la necrosis hepatocitaria con presencia de acidofílicos puede verse con células aisladas o en forma de necrosis confluente, de igual manera, la cual se traducirá inicialmente en colapso de la trama reticular y posteriormente llegará a una fibrosis. La siguiente, por favor. Bueno, en la figura 5 es un estudio de inmunohistoquímica. Es igual específico para el virus de la hepatitis B. Se muestran núcleos intensamente teñidos, o sea que están más fuerte teñidos, indicativos de una actividad de replicación viral. La figura 6 es una hepatitis autoinmune con una severa inflamación portal, principalmente de linfocitos, plasmocitos. Hay una hepatitis de interfase y de tipo lobulillar, con formaciones pseudocinares de los hepatocitos, que son los que están señalados con flecha. Esas tipo rueditas. En la figura 7 es una hepatitis autoinmune con una severa inflamación portal y lobulillar. La figura 8 es lo que marqué en la diapositiva anterior, que es la necrosis hepatocitaria con presencia de cuerpos acidófilos. Y eso sería todo. Muy bien, entonces como ven ya empezamos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Ya empezamos a hablar sobre ya la inflamación crónica y cómo la inflamación crónica va llevando a la reparación o cicatrización. Entonces, mañana continuamos con el equipo que queda un equipo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, con esto terminamos hoy la clase y ya mañana continuamos con lo que viene ya hacia la reparación, cicatrización, y todo lo demás. Entonces, pues bueno, como vemos, volvemos a un repaso de la importancia que tiene entender los mecanismos de la respuesta inflamatoria. Muy bien, ¿alguna pregunta o duda? Bueno, eso sería todo, jóvenes. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.